Naruto Isekai, High School of the Dead. Capítulo 8. Manchas de sangre. A lo largo de la vida las personas deben decidir entre dos caminos y muchas veces lo hacen desconociendo hacia dónde se dirigen. Se dice que, bajo diferentes circunstancias, uno podría tomar un camino completamente distinto. A veces solo es necesario un pensamiento, una imagen, un sonido para que uno acabe cambiando de opinión repentinamente. ¿Pero qué tan cierta era esa idea? El clon de Naruto que acompañaba a Ada Wong había reunido una gran cantidad de información mientras la escoltaba por Raccoon City. Durante su recorrido, apenas se encontraron con zombies, para desconcierto y alivio de la mujer. Los pocos que se interpusieron fueron eliminados rápidamente. Algunos recibieron un certero disparo en la cabeza. Ada era bastante hábil manejando armas de fuego. Otros, en cambio, terminaron con los cráneos destrozados tras recibir un contundente golpe. Un simple tubo metálico, en manos del clon, se convirtió en una peligrosa arma improvisada. Se encontraron con tan pocos zombies que Ada ni siquiera tuvo que recargar su arma, lo que le permitió mantener el agarre firme sobre la mano del chico rubio. Después de cruzar varias calles y correr durante varios minutos, Ada se detuvo frente a una estructura metálica a medio derruir, cubierta de óxido y musgo. Aquel lugar parecía haber sido abandonado hacía varios años. Un resplandor tenue se filtraba desde el interior. «Es por aquí», dijo sin volverse, apoyando la palma contra un panel cubierto de polvo. El mecanismo zumbó y se abrió con un chirrido oxidado. Naruto no dijo nada mientras la seguía. Sus ojos recorrieron el lugar, al tiempo que sus demás sentidos se mantenían atentos, listos para reaccionar si aparecía algún zombi. Ada sabía que el joven no confiaba del todo en ella. No estaba segura si sospechaba de sus intenciones o si simplemente era precavido. Pero no todos los días conocía a alguien así. Usualmente, podía ganarse la confianza de cualquier hombre que se cruzara en su camino. Naruto no parecía estar completamente cautivado por su belleza. Y eso lo hacía aún más interesante. Ella giró sobre sus talones con ese caminar elegante que parecía diseñado para atraer miradas, e ingresó a un pasillo subterráneo. Ada parecía saber lo que encontraría en los laboratorios secretos de Umbrella. Sostenía su arma con firmeza mientras avanzaba con cautela. «Sígueme y no te separes. De lo contrario, te perderás», ordenó con una voz suave. El adolescente rubio asintió antes de comenzar a caminar. El corredor era angosto, mal iluminado, y olía a humedad. Las luces parpadeaban cada pocos segundos, y los ecos de sus pasos eran lo único que se escuchaba en aquel lugar. «¿A dónde lleva esto?», preguntó Naruto sin alterar su tono. Ada lo miró de reojo, con una sonrisa falsa. Esta no era genuina sino más bien una expresión que parecía haber sido ensayada. «¿A dónde necesitamos ir?», respondió simplemente. Naruto frunció levemente el ceño. La mujer estaba ocultando información, esquivando preguntas. «¿Estás segura de que por este camino llegaremos a los laboratorios subterráneos de Umbrella?» «Creo que estamos caminando hacia un callejón sin salida», opinó el clon, algo desconcertado. Le parecía improbable que una de las empresas detrás del apocalipsis zombie fuera tan descuidada como para dejar un camino libre hacia sus instalaciones. «¿Desconfías de mí luego de todo lo que pasamos juntos?» «Eso no es lindo», comentó Ada con un guiño, como si todo aquello fuera un juego. Pronto ambos se detuvieron al ver una gruesa barrera metálica en su camino. Esta parecía haber sido construida hace varios años. «Este pasaje es bastante antiguo. Fue construido como una salida de emergencia. Pero, al ser considerada innecesaria, acabaron sellándola y se olvidaron de su existencia», reveló la mujer. El clon del ex Jinchuriki observó el grueso muro metálico. «Desde un inicio pretendías entrar al laboratorio por aquí. ¿Cómo planeabas abrirte paso?», preguntó con una expresión escéptica mientras examinaba la sólida barrera. «Mi plan original era usar explosivos», admitió Ada con una sonrisa gradeada, señalando una bolsa negra apoyada contra la pared. Naruto entrecerró los ojos al verla con más detenimiento. Aquella bolsa, polvorienta y cerrada con cremalleras industriales, tenía un aspecto militar. Claramente no era algo que se encontrara por casualidad en un callejón. ¿Y de dónde salieron esos explosivos? «Es ilógico que algo tan conveniente estuviera aquí abandonado», cuestionó, intrigado. Ada se agachó para abrir la bolsa, revelando el contenido. Cargas plásticas, detonadores y cableado. Parecía saber exactamente lo que hacía. Esto lo dejó un contacto. Alguien que también tiene interés en lo que hay detrás de este muro. Naruto la observó con atención.
Las palabras de la mujer eran vagas, pero sin querer había ofrecido más información de la que le hubiera gustado. Así que trabajas para alguien, murmuró, entornando los ojos. Digamos que tengo aliados, temporales. Es complicado de explicar. Lo único que necesitas saber es que estoy aquí porque así lo deseo, respondió Ada con evasiva elegancia, mientras levantaba la mirada para encontrar los ojos del joven. Su sonrisa era sutil, pero en ella se ocultaba una compleja red de secretos. Naruto suspiró, todavía escéptico, y luego dio un paso al frente. Eso no parece muy discreto, comentó, mirando los explosivos. No tienes por qué preocuparte. Al otro lado nos esperan instalaciones olvidadas. El laboratorio principal se expandió hacia el extremo sur hace años, y dejaron esta sección en desuso. Probablemente detrás de este muro solo encontremos viejos almacenes, explicó Ada mientras inspeccionaba la bolsa. Sin decir nada más, el clon se paró frente al muro metálico. Alzó el puño y lo estrelló contra el acero. El metal chilló bajo la presión antes de comenzar a deformarse. Ada giró tan rápido como pudo, arma en mano, solo para ver a Naruto destrozando el muro con sus propias manos. Los explosivos son bastante ruidosos y poco confiables. Lo mejor es evitar causar ruidos estruendosos, dijo mientras arrancaba trozos del muro como si fueran papel mojado. Ada tragó saliva discretamente, sorprendida por tal espectáculo. Sabía que el chico era fuerte, pero no esperaba que pudiera atravesar un muro blindado usando solo sus manos. Tú realmente eres una caja de sorpresas, un hombre único, dijo, mostrándole una pequeña sonrisa nerviosa. Ada llegó a la conclusión de que no podía controlarlo como hacía con otros hombres. Si intentaba seducir a Naruto, no estaba segura de tener éxito. Y si la situación se salía de control, todo podría acabar muy mal para ella. El clon siguió rompiendo el muro hasta abrir un agujero lo suficientemente grande como para que ambos pudieran pasar sin problemas. Fue así como entraron al laboratorio subterráneo de Umbrella, avanzando entre pasillos largos y cubiertos de polvo. Ada disfrutaba su papel. Sabía que no podía mentirle a Naruto, pero sí podía mantenerlo desorientado. Mientras él siguiera a su lado, ayudándola y facilitándole las cosas, eso le bastaba. Había aprendido que confiar en la persona equivocada podía costarle la vida. Tras varios minutos de exploración por los pasillos laberínticos del laboratorio subterráneo, el ambiente se tornaba cada vez más opresivo. Las paredes metálicas estaban ligeramente oxidadas por culpa de la humedad. Las luces parpadeaban como si el lugar estuviera a punto de colapsar. Todo era demasiado silencioso. Demasiado, hasta que no lo fue. Una figura apareció frente a ellos, interrumpiendo su avance, un arma biológica. La criatura no gritó ni se abalanzó como los demás zombies. Simplemente estaba allí, en mitad del corredor, como si los esperara. Naruto y Ada se detuvieron de inmediato. El zombie era diferente. Vestía una larga gabardina negra, manchada de algo que parecía aceite seco, y un sombrero de ala ancha, también oscuro, que ocultaba parcialmente su rostro. Su estatura era intimidante. Más de 2 metros, con una complexión que parecía esculpida en granito. No se tambaleaba. No emitía gruñidos. Estaba quieto, con una expresión casi vacía. Ada sintió una punzada de inquietud en el pecho. No lo reconocía, pero su instinto la alertó al instante. Ese no era un zombi cualquiera. Era una criatura que podría representar una amenaza para ella. Sin perder tiempo, levantó su pistola y apuntó directamente a la cabeza de la criatura, sus ojos fríos como el acero. Naruto entrecerró los suyos, evaluando al enemigo con atención. No se movía como los demás, no parecía estar ansioso por atacarlos. Pero había algo en él, algo casi consciente. Como si pensara. Y entonces, como si respondiera a sus pensamientos, el monstruo dio el primer paso. Ada disparó sin dudar. Las balas impactaron una tras otra en diferentes puntos de su cabeza, como si quisiera perforar su duro cráneo. Pero no funcionó. TSK, frunció el ceño. Las balas solo rebotaban. El monstruo ni se inmutaba. Mientras intentaba recargar su arma tan rápido como podía, la criatura aprovechó ese momento para acercarse a ella. Su velocidad no coincidía con su tamaño. El zombi extendió su brazo con la mano abierta teniendo la intención de atraparla en un agarre mortal. Pero antes de que su mano la tocara, una figura se interpuso con la misma rapidez. Naruto se puso frente a ella para protegerla. El ex Jinchuriki atrapó los 2 brazos del zombi con facilidad. No me lo tomes a mal, pero dudo que puedas acabar con este tipo usando solo esas pequeñas balas, dijo el clon con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Ada no respondió.
En cambio, usó su agilidad para impulsarse y subir con elegancia sobre los hombros de Naruto. Desde esa posición elevada, apuntó directamente al ojo izquierdo del monstruo. 5 disparos en rápida sucesión. Las balas atravesaron el globo ocular destrozándole el cerebro, antes de atravesar el cráneo. El zombi cayó de espaldas con un estruendo metálico. El tamaño no lo es todo, si sabes a dónde apuntar, comentó Ada, satisfecha. Se deslizó con gracia hasta el suelo, sin perder el equilibrio. Y sin mirar atrás, continuó su camino como si nada hubiera pasado. Naruto se detuvo unos segundos más frente al cadáver, observando en silencio. Algo en esa criatura lo había puesto incómodo. Luego la siguió. Los pasillos que encontraron eran silenciosos. El aire estaba impregnado del mismo olor metálico, pero ahora se sumaba otro, humo de pólvora y sangre reseca. Sus pasos eran los únicos sonidos que quebraban el silencio, rebotando contra las paredes corroídas por la humedad. Finalmente llegaron a una sección distinta. Esta se encontraba más limpia y parecía que había estado siendo usada hasta hace poco. El lugar era amplio, con techos altos y mobiliario aún de pie. Había escritorios antiguos, cables conectados a monitores obsoletos, carpetas esparcidas como si alguien hubiese huido a mitad de un informe. Lo más perturbador eran las manchas de sangre seca, rojas y oscuras, salpicadas por doquier. Como si alguien hubiese sido asesinado antes siquiera de poder gritar. Naruto hojeó los papeles con rapidez. La mayoría eran informes técnicos, fórmulas químicas, anotaciones sobre inyecciones, dosis y mutaciones. Pero algo llamó su atención. Una fotografía doblada en dos, con los bordes manchados y una frase escrita a mano al dorso. La abrió. Era una imagen de un grupo de científicos. Todos sonrientes. Todos ya muertos, seguramente. Junto a ella, una hoja arrugada, arrancada de una libreta. Manchada de sangre. Naruto la desdobló con cuidado y comenzó a leer en voz baja. Dicen que cuando uno sabe que va a morir, lo siente. Como un frío en los huesos. Pensé que era una superstición, hasta hoy. Entré a Umbrella queriendo cambiar el mundo. Creí que podría hacer historia. Tener un nombre. Pero lo único que hice fue abrir la puerta del infierno. Las criaturas que creamos aquí no tienen conciencia ni límites. Son armas, capaces de llevar a la raza humana a su extinción. No distinguen entre enemigos y aliados. Solo matan. Y ahora que el proyecto terminó, nosotros ya no somos necesarios. No hay un lugar a donde correr. Estamos atrapados. Naruto frunció el ceño antes de guardar la nota. Mientras el joven hombre leía los documentos desechados y trataba de comprenderlos, Adawan puso su atención en una caja fuerte que se encontraba en medio del lugar. La mujer rápidamente logró descifrar la clave. Solo tuvo que resolver unos cuantos acertijos. En el interior de la caja fuerte Ada casualmente encontró municiones para su arma. Ambos dejaron lo que estaban haciendo cuando un ruido seco los alertó. Desde el pasillo contiguo irrumpieron dos figuras jadeantes. Claire Redfield y Leon Kennedy. Corrían por su vida, visiblemente agotados. Detrás de ellos, estaba una abominable criatura. Era un zombi, pero diferente. Su apariencia era bastante distinta, su cuerpo se encontraba cubierto por lo que parecía ser un exoesqueleto. Claire tropezó y cayó al suelo con un gemido ahogado. Intentó levantarse rápidamente solo para torcerse el tobillo en el proceso. Leon frenó de golpe. Su mirada se dirigió al monstruo, luego a su compañera. Con resolución, desenvainó un par de cuchillos y adoptó una postura defensiva. Ignoró el miedo que intentaba paralizarlo. Si iba a morir lo iba a hacer peleando hasta el último aliento. Antes de que Ada pudiera levantar su arma para ayudar, Naruto ya se había movido. En cuestión de segundos recorrió los metros que los separaban y se interpuso entre ellos y la criatura. El impacto fue brutal. Su puño se hundió en el pecho del zombi y lo estrelló contra una pared metálica, deformándola por completo. Claire y Leon lo miraron con los ojos completamente abiertos. Él otra vez. ¿Quién demonios es este tipo?, pensó Leon, incapaz de disimular la mezcla de alivio y terror. Claire intentó ponerse de pie, pero volvió a caer. Solo apoyar el pie le causaba un gran dolor. Ella ya no podía valerse por sí misma. Leon suspiró con frustración y guardó sus cuchillos. Se agachó para levantarla en brazos. Ambos humanos habían agotado todas y cada una de sus balas. Esa había sido la razón por la cual ya no pudieron pelear, siendo su única opción escapar. El clon de Naruto se giró hacia ellos, pero sus ojos se dirigieron de nuevo al enemigo, que comenzaba a levantarse.
Para sorpresa de Naruto, las heridas que le ocasionó al zombi en el pecho comenzaron a cerrarse. Todos los presentes podían ver cómo su piel sanaba, y su cuerpo empezaba a crecer. El zombi que había estado persiguiendo a Leon y Claire parecía estar empezando a mutar. Es inútil, murmuró Naruto. Sin dudar, se acercó al zombi a gran velocidad antes de golpearlo apuntando a la cabeza. La criatura no gritó. Simplemente explotó al ser alcanzado por el puño del ex Jinchuriki. La cabeza se redujo a una masa destrozada, y el resto del cuerpo cayó como un trapo viejo. Los tres humanos se quedaron sin palabras. Me alegra ver que están bien. Me da gusto que nos volvamos a encontrar. Estoy aquí para protegerlos, así que por favor, no se separen de mí, dijo el clon con una sonrisa tranquila. Pero ver a alguien con el rostro cubierto de sangre decir algo tan reconfortante era perturbador. Claire apenas pudo asentir, incapaz de formular palabras. León no dijo nada, pero apretó con más fuerza el cuchillo que guardaba en su cinturón. Ada, que había observado todo desde atrás, se mantuvo impasible. Pero en su interior, algo no le gustaba. Claire complicaba sus planes. No era parte del juego. Y entonces, ocurrió. Un sonido metálico lo invadió todo. Alerta de intruso. Protocolo de seguridad activado. Las compuertas comenzaron a cerrarse. Las luces se tiñeron de rojo. De las paredes y techos, se abrieron compartimentos ocultos. Varios zombis fueron liberados. Pero estos no eran zombis comunes. Eran armas biológicas diseñadas para proteger el laboratorio subterráneo de cualquier amenaza. Sus cuerpos comenzaron a mutar en tiempo real, adaptándose al entorno. Algunos sacaban garras, otros endurecían su piel. Uno incluso comenzó a dividirse en dos. Esto es malo, no tengo tiempo que perder, murmuró Ada, retrocediendo un paso. Lo siento, fortachón, pero no puedo quedarme aquí. Gritó, girando en seco hacia un pasillo lateral. Ada. Es peligroso ir sola, espera. Gritó Naruto, pero ella ya estaba corriendo, alejándose de él a toda velocidad. El clon dudó, sin estar seguro de lo que debía hacer. Todo a su alrededor pareció ralentizarse. Sabía que no tenía el chakra suficiente para crear otra copia. Y si intentaba forzarlo, si liberaba más poder, inevitablemente llamaría la atención del Naruto original, algo que deseaba evitar a toda costa. Vio cómo Ada se alejaba. Dio un paso hacia ella, pero no logró dar un segundo. No pudo hacer nada para evitar que se fuera. Y entonces la vio desaparecer detrás de una compuerta metálica que cayó con un estruendo seco, sellando su destino. El clon, al ver de reojo cómo el par de humanos que se encontró en aquel lugar estaban en peligro, no tuvo más opción que darse la vuelta para ir a su rescate. Claire y Leon una vez más fueron salvados por el adolescente rubio. Las criaturas que trataron de lastimarlos se convirtieron en charcos de sangre y viseras. El clon de Naruto se sintió frustrado por no ser capaz de seguir a Ada. Él no era el original. Era una copia, una versión limitada, restringida por barreras que no podía romper fácilmente. Se suponía que así debía ser. Un clon existía para obedecer, para aprender, no para decidir. Y sin embargo, deseaba haber hecho algo más. Era frustrante saber que tenía el poder, pero no poder usarlo. Varios zombis rugieron al unísono mientras se lanzaban al ataque. Solo para acabar siendo destruidos sin misericordia. El clon de Naruto dejó de reprimir la fuerza en sus puños. Él deseaba acabar con todas las armas biológicas en ese lugar para así poner a salvo al par de personas que llegaron a ese lugar por accidente. Tenía un mal presentimiento, algo le decía que debía ir con Ada tan rápido como le fuera posible. Y aunque nadie lo supiera aún, la alarma no fue activada por ninguno de ellos ni por sus acciones. Esta fue activada por otro clon de Naruto, uno que desconocía por completo las acciones y decisiones de su igual. Mientras ese grupo se infiltraba en el laboratorio por pasajes secretos, otro clon de Naruto se dirigía a la entrada principal del complejo. Se trataba de otro clon de Naruto. Este se había concentrado en eliminar a todos los zombis que encontraba mientras mantenía vigilada a Opis. Su misión era encontrar a los últimos supervivientes que aún quedaban en la ciudad. Por eso tomó el camino más directo, dejando el sigilo a un lado. Algunos minutos atrás, se podía ver a este clon cruzando el viejo canal de la planta de tratamiento de aguas residuales, justo detrás del hospital reducido a escombros. No mostró compasión ni piedad. Las criaturas que osaron atacarlo se convirtieron en charcos de sangre, carne y vísceras. 7 zombis emergieron, todos con aspectos lamentables. Piel desgarrada, ojos nublados, movimientos torpes pero hambrientos. El clon no dudó.
Avanzó sin vacilar. De un tirón seco, arrancó una viga oxidada de una baranda y la blandió como si fuese liviana. El primer zombi explotó en una lluvia de huesos y sesos. El impacto fue comparable al golpe que habría sufrido una persona al ser alcanzada por un tren bala. El segundo fue partido en dos de forma vertical por una hoja de viento invisible que cortó sin esfuerzo su cuerpo podrido. Uno intentó emboscarlo desde una tubería. El clon se giró en el acto, estrellándole la viga en el estómago. El cuerpo se partió por la mitad con un crujido húmedo. Sin perder el ritmo, Naruto aplastó su cráneo con el pie, esparciendo restos como si fueran barro. Demasiado fácil, murmuró, mientras su mirada se fijaba en el último zombi que quedaba. La criatura, privada de todo instinto de supervivencia, apenas alcanzó a soltar un rugido antes de ser silenciada por una patada devastadora que la hizo explotar igual que al primero. Sin mirar atrás, el clon siguió avanzando. Llegó a una plataforma industrial oxidada. Frente a él se alzaba un ascensor industrial sellado por un portón blindado, grueso y reforzado. No tengo tiempo para esto, murmuró. En su palma derecha se formó un Rasengan cargado con una densa concentración de chakra. Lo estrelló contra el portón, abriendo un agujero que atravesó el metal como si fuera papel. Alerta. La entrada al laboratorio ha sido vulnerada. Alerta. Sistemas fallando. Las alarmas no tardaron en activarse. Naruto las ignoró. Saltó por el agujero sin vacilar, cayendo en picado por el eje del ascensor. Luego de recorrer un gran trayecto vertical, finalmente el clon aterrizó en el último nivel. El suelo de metal se deformó bajo sus pies, haciendo temblar toda la estructura. El ex Jinchuriki no perdió el tiempo y abrió las puertas por la fuerza. Lo que se encontró fue un amplio pasillo blanco. A diferencia del caos en la superficie, allí todo parecía intacto. Pronto el blanco desapareció cuando luces rojas se encendieron. Alerta de intruso. Protocolo de seguridad activado. El clon, con sentidos agudos, pudo escuchar el sonido de algo pesado moviéndose. Lo siguiente fue el eco de pasos inusuales y gruñidos. Estos parecían venir de todos lados. No tengo tiempo que perder. Tengo que llegar con los sobrevivientes que se encuentran en este lugar tan rápido como sea posible, susurró Naruto antes de empezar a correr por aquellos pasillos. Lo que se encontró frente a él fue un grupo de zombis con aspectos inusuales. Estaban completamente deformados, casi al punto de perder todo rasgo humano. No obstante, el clon no se molestó en verlos con detenimiento. En cambio, acabó con todos y cada uno de ellos rápidamente. La fuerza detrás de sus puños era tal que sus enemigos explotaban si eran alcanzados por su puño izquierdo o su puño derecho, convirtiéndose en charcos de sangre y vísceras. No importaba qué aspecto tuvieran estas criaturas. Daba igual si lucían intimidantes, robustas o aterradoras. Ninguno de ellos era rival para el adolescente rubio. Lo que el clon no sabía era que varias cámaras de seguridad estaban registrando todos sus movimientos desde diferentes ángulos. Estas cámaras transmitían las imágenes a numerosas pantallas ubicadas en lo más profundo del laboratorio subterráneo. Y quienes observaban esas imágenes eran, precisamente, los sobrevivientes que el clon de Naruto buscaba. Sin embargo, estas personas no eran inocentes. Eran seres humanos que habían trabajado con esmero para crear un virus capaz de cambiar el destino de la raza humana. Algunos deseaban fabricar horrores salidos de pesadillas para usarlos en guerras. Otros, en cambio, buscaban la evolución del ser humano. Para ellos, los experimentos genéticos eran el camino hacia el máximo potencial. Había quienes estaban obsesionados con la inmortalidad, considerando a la muerte una enfermedad que debía erradicarse. Y, por último, estaban aquellos que anhelaban alcanzar la perfección y convertirse en seres superiores. Los representantes de cada uno de esos ideales estaban reunidos, trabajando juntos. Albert Wesker dirigía al grupo con su frialdad característica. Visionario, traidor y dotado de habilidades sobrehumanas, Wesker veía en el colapso de la civilización una oportunidad. Para él, el fin del mundo no era una tragedia, sino el paso necesario hacia una nueva era. Una donde solo pudiera sobrevivir una nueva clase de ser humano. A su lado se encontraba Alex Wesker, tan brillante como retorcida. Obsesionada con la inmortalidad y el control evolutivo, había diseñado virus capaces de modificar la conciencia humana. Su idea de supervivencia no consistía en salvar vidas, sino en rediseñar la especie desde su raíz. William Birkin, arrogante y obsesionado con la perfección científica, había desarrollado una cepa del virus que aceleraba la mutación y regeneración, creando seres virtualmente imparables.
Su ego era tan grande como su indiferencia por las consecuencias. Miranda Winters, una mujer proveniente de un pueblo oculto en Europa del Este, había logrado avances científicos sin precedentes. Su versión del virus provocaba distintas mutaciones dependiendo del huésped que lo albergara. Frente a los monitores, las cámaras mostraban cómo diferentes armas genéticas, variantes de Tyrants modificados, grupos de líquers y otras aberraciones, eran despedazadas con insultante facilidad. No importaba el nombre, modelo o mutación. Todos caían ante aquel joven de cabello rubio que avanzaba como una fuerza imparable. Aunque su apariencia era la de alguien común, su velocidad y fuerza pertenecían a una escala completamente distinta. William Birkin golpeó la consola con el puño, visiblemente alterado. ¿Quién demonios es ese bastardo? ¿Cómo es posible que acabe con mis creaciones tan fácilmente? La ira en su voz era inconfundible. Lo más probable es que otra organización haya desarrollado un arma biológica superior a las nuestras. Esa fuerza, esa velocidad, no son humanas, dijo Alex Wesker, ampliando el zoom en una de las cámaras. Todos pudieron ver con claridad el rostro del joven que destrozaba sin esfuerzo a las armas biológicas que ellos mismos habían considerado obras maestras. Está aniquilando a los Tyrants y a los líquers sin esfuerzo. No importa la cantidad. Parecen ser más una molestia que un peligro, declaró Birkin con los dientes apretados, justo antes de que uno de sus mejores especímenes fuera partido por la mitad. Increíble. No tengo palabras para describir lo feliz que me siento. ¿Qué clase de virus es capaz de lograr esto? No logro imaginar cómo alguien pudo crear algo así. Esto es lo que he estado buscando. La siguiente evolución humana. Me pregunto si sus órganos sexuales aún se encuentran funcionales, declaró Alex, con una mezcla de frustración y fascinación en la voz. A diferencia de la mujer, su hermano mantenía una expresión estoica. Aún no sabemos si este sujeto es digno de esa clasificación. Es ligeramente más fuerte que nuestras armas biológicas fabricadas en serie. Pero es improbable que pueda sobrevivir a nuestras creaciones más fuertes. A esas que aún no hemos sido capaces de controlar, dijo Albert Wesker, caminando con paso firme hacia los monitores. Sus gafas oscuras ocultaban sus emociones, pero por dentro se sentía invadido por una mezcla venenosa de frustración, envidia y celos. Se suponía que él sería el primero de una nueva humanidad. Ese hombre representa un peligro. Dudo que haya llegado aquí por accidente. Lo más probable es que venga directamente hacia nosotros, añadió con tono grave, provocando inquietud entre los presentes. Miranda Winters, la científica brillante que había surgido de la nada, se mostró especialmente interesada. Si viene hacia nosotros, primero tendrá que pasar por el coliseo donde probamos a nuestros especímenes. ¿Por qué no lo guiamos a ese lugar para que se enfrente a nuestros sujetos de prueba más poderosos? Propuso con una sonrisa que mezclaba curiosidad científica y emoción morbosa. Los hermanos Wesker y William Birkin guardaron silencio unos segundos. Luego, asintieron, aceptando la sugerencia de Miranda. El clon de Naruto, que había ingresado por la entrada principal, no tardó más que unos minutos en llegar al coliseo de pruebas. Las compuertas blindadas temblaron antes de abrirse con un siseo hidráulico profundo. Él ya se preparaba para derribarlas por la fuerza, por lo que quedó levemente intrigado al verlas ceder por sí solas. El lugar era amplio, silencioso y aparentemente vacío, hasta que otra compuerta se abrió. De ella emergieron un par de figuras, si es que aún podían ser llamadas así. Cada una era el resultado de años de experimentación biológica. Alerta. Prototipo Tyrant Supremo liberado en el Coliseo. Primero apareció un Tyrant muy diferente a los anteriores, una masa de músculos deformes con implantes metálicos en el torso, brazos como columnas y una mandíbula repleta de dientes afilados. Su mera presencia hacía temblar el aire. Alerta. Prototipo Líquer número 067 liberado en el Coliseo. Después, el segundo zombie especial fue anunciado. Era un líquer mutado hasta lo irreconocible. Tenía espinas dorsales alargadas como lanzas y un segundo cerebro expuesto que latía con fuerza venenosa. Ambas criaturas rugieron. El clon de Naruto no reaccionó. Solo caminó lentamente al centro del Coliseo. Iniciando medidas de seguridad. La voz del sistema resonó una vez más. El adolescente rubio, sin cambiar su expresión, observó con interés a los monstruos frente a él. El primero era una montaña de músculo y blindaje orgánico. Medía más de 3 metros de altura, con brazos tan gruesos como columnas y un exoesqueleto negro diseñado para regenerarse al menor daño recibido.
Un único ojo, ubicado en el centro del pecho y rodeado de placas óseas, lo observaba con frialdad. Su rugido fue un estallido sónico que hizo vibrar las paredes. El segundo dio un gran salto y se sujetó del techo con agilidad. Era un híbrido mejorado de las criaturas conocidas como Lickers, una versión superior dotada de gran inteligencia. Se le había injertado el camuflaje de un camaleón y, para su defensa, podía liberar descargas eléctricas gracias a la integración de ADN de anguila eléctrica. Su piel translúcida le otorgaba un camuflaje casi perfecto. Estas criaturas eran la representación de sus ambiciones, y de sus egoístas deseos. Cualquier persona al enfrentarse a semejantes aberraciones se pondría nerviosa. Sin embargo, el adolescente rubio no parecía ni alterado, ni mucho menos asustado. El grupo de científicos observaba las pantallas, expectantes por ver el enfrentamiento entre sus armas biológicas más poderosas y ese joven que ya había demostrado ser una anomalía fuera de todo parámetro. Y entonces, justo cuando la batalla estaba por comenzar, las imágenes en los monitores desaparecieron. Las luces empezaron a parpadear antes de apagarse. «TSK, ¿qué demonios está pasando?», gruñó Ian Birkin, golpeando la consola con frustración creciente. «La fuente de energía ahora mismo se encuentra fallando. No lo comprendo cómo esto es posible». «Se supone que el sistema era perfecto», murmuró Alex Wesker. Albert se mantuvo en silencio. Su mirada oculta tras los lentes oscuros no mostraba sorpresa, pero sus sentidos ya estaban en alerta. No era intuición. Era puro instinto. Se ajustó los guantes lentamente, con la precisión de quien está a punto de abrir un cadáver. «Inicien a la Reina Roja de inmediato. Yo iré a verificar cuál es la situación, revisaré cuál es el problema con la fuente de energía y lo solucionaré», ordenó con calma. Sus pasos resonaron en el silencio tenso de la sala mientras abandonaba el laboratorio. Los demás se limitaron a obedecerlo y empezaron a apretar botones en sus consolas mientras activaban una fuente de energía secundaria. Ya en el corredor, Wesker avanzó con rapidez. Su cuerpo, alterado genéticamente, se desplazaba como una sombra viviente entre las luces rojas de emergencia. No tardó en encontrar los primeros cuerpos. Miembros del escuadrón élite de seguridad, armados hasta los dientes, abatidos sin hacer ruido. Todos muertos. Con disparos limpios y directos a puntos vitales. Sin señales de lucha. Sin alertas. Wesker frunció el ceño. Esto no fue hecho por un novato. No, esto fue hecho por alguien con bastante experiencia, murmuró ligeramente intrigado. Siguió caminando con más cautela. Entonces lo sintió. Un cambio sutil en el aire, un roce apenas perceptible. Se giró de inmediato, pero no lo suficientemente rápido. El frío del cañón de un arma se apoyó contra la base de su cráneo. «No te muevas», ordenó una voz femenina, baja y tensa. Wesker se quedó inmóvil. No por miedo, sino por la sorpresa. No lo había anticipado. «¿Quién eres?», preguntó con calma. «Eso no importa. Dime dónde están los demás, y tendrás un final rápido». «Puedo asegurarte una muerte sin dolor», respondió la mujer. Wesker permaneció sereno. «Ya veo, así que eres una mercenaria». Ada Wong no contestó. No necesitaba presentarse. Sabía muy bien quién era su objetivo. Había estudiado sus fotos, leído expedientes clasificados y visto los vídeos. Albert Wesker. Exmiembro de STARS, traidor, una de las mentes detrás del apocalipsis zombie. Su misión era eliminar a los cabecillas de Umbrella. Y él era la prioridad. ¿Quién te contrató?, preguntó Wesker, ignorando completamente su amenaza. «No tengo por qué responderte. Coopera, o tu muerte será más lenta de lo necesario», replicó Ada. Entonces Wesker sonrió. «Una lástima», y desapareció. Ada apretó el gatillo, pero el disparo impactó solo el metal del pasillo. Wesker ya no estaba allí. «Mierda», susurró, girando con rapidez, alerta. Pero era tarde. El enemigo reapareció tras ella en un instante y la arrojó contra la pared metálica con brutalidad. El impacto fue devastador. El aire escapó de sus pulmones en un solo jadeo agónico. ¿De verdad pensaste que podrías matarme? Una criatura inferior como tú jamás lograría algo así, espetó Wesker, con su habitual arrogancia. Ada se incorporó lentamente, jadeando. «Hablas demasiado», murmuró, esquivando justo a tiempo el siguiente ataque. Con un giro ágil, se lanzó hacia un arma caída en el suelo y, sin perder un segundo, disparó una y otra vez hasta vaciar el cartucho. Las balas de escopeta hicieron retroceder a Wesker. Atravesaron su piel, desgarraron su ropa. El sonido fue grotesco.
Nada mal, pero eso no bastará para acabar conmigo, dijo, mientras los restos de los proyectiles eran expulsados de su cuerpo, cayendo con un tintineo metálico. Un escalofrío recorrió la espalda de Ada, pero no permitió que el miedo la detuviera. Tomó otra arma y siguió disparando. Esta vez, Wesker no se molestó en bloquear los disparos. Simplemente los esquivó todos, moviéndose como una sombra imposible. Cuando el cargador se vació, Ada le lanzó el arma a la cara y echó a correr. Wesker sonrió. Le divertía. Le gustaba jugar al gato y al ratón. No le permitió alejarse mucho. La alcanzó con facilidad, la sujetó por el cuello y la levantó sin esfuerzo. ¿A dónde crees que vas? Aún no he terminado contigo, gruñó, antes de estrellarla violentamente contra la pared metálica. Esta vez, el golpe fue tan brutal que Ada perdió el conocimiento al instante. La sangre se deslizó por su cabello, tiñéndolo de rojo oscuro. Incluso su bello rostro acabó siendo manchado con sangre. ¡Qué desafortunado! Olvidé contenerme para no lastimarte de gravedad. Bueno, da igual, probablemente te queden algunas horas de vida. Le daré un buen uso a tu cadáver, dijo Wesker con indiferencia. La dejó caer sin cuidado al suelo, la tomó por una pierna y comenzó a arrastrarla por el pasillo como si fuera un saco de basura. Acto seguido caminó hacia donde se encontraba el generador de electricidad y lo reinició. Mientras regresaba al laboratorio, su mente ya se enfocaba en el otro intruso. Aquel que en ese momento se enfrentaba a sus más preciadas creaciones en el coliseo de pruebas. Incluso si termina reducido a una mancha de sangre, estoy seguro de que podré usar lo que quede de él para mi investigación, murmuró, convencido de que el adolescente rubio no sobreviviría. Albert, en su soberbia, creía tener todo bajo control. Pero pronto, conocería el miedo, conocería la desesperación, como todos los que se atrevieron a jugar con el destino de la humanidad.